Voy a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la palabra dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén, amén y amén. Apláudale a la palabra del Señor. Poderosa. Y acá, como podía explayar en este título, rompiendo límites para alcanzar mi milagro, quiero hablarle primeramente de qué son los límites. El límite es algo que se manifiesta en nuestro estado de ánimo, o es algo que crees de vos mismo que de algún modo te condiciona. A todos nos sucede esto. Todos tenemos alguna creencia que nos limita, pero también de nosotros depende poder determinar a romper cada una de esas creencias que nos condicionan, cada una de esas limitaciones que prohíben hacer lo que Dios ya había establecido sobre nuestras vidas. Para los hijos de Dios, romper limitaciones requiere de una dependencia absoluta de aquel que tiene todo el poder para poder hacer todas las cosas. O sea, que los hijos de Dios debemos llegar a tener la dependencia total de nuestro Creador, del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y de esto se trata prácticamente esta historia de este ciego. Y esta historia es un pequeño resumen, prácticamente. Está escrito dando paso por paso cómo romper cada limitación y cómo llegar a un milagro. Así que quiero pedirles que cuando usted llegue a su casa, antes de dormir, de cerrar sus ojos, vuelva a leer esta palabra, ¿sí? Y así comenzaba esta historia. Ahí la palabra relata que estaban pasando por Jericó y se dirigían muchos hacia la ciudad de Jerusalén. Allí se celebraba la Pascua. Y en aquel camino iba Jesús. Obviamente, donde estaba Jesús había multitudes, lo seguían sus discípulos y muchos aquellos más que se iban añadiendo mientras él enseñaba la palabra del Señor. Iba haciendo milagros, iba sanando enfermos, iba liberando a los endemoniados. Pero hay algo muy particular que pasaba en ese momento. En el momento donde iban a celebrar las Pascuas, era ley en aquellos tiempos que todos los varones mayores a 12 años tenían que concurrir a Jerusalén a ser parte de esa fiesta. Obviamente, había muchos que no podían hacerlo, que no tenían la capacidad de poder llegar a ese lugar. Entonces, todos aquellos que estaban imposibilitados de ir a celebrar aquella fiesta, era muy común verlos a la orilla del camino. Muchos
se acercaban para poder saludar a todos aquellos que se iban, saludaban y les deseaban buen viaje. Y en medio de ellos estaba Bartimeo. Pero a comparación de aquellos que estaban allí para saludar, dice la palabra de Dios que Bartimeo, ¿qué estaba haciendo? Estaba mendigando. Y así, en medio de esa temporada donde se iba a celebrar, pasaba ese tal Jesús de Nazaret por allí. Y me impresiona tanto la vida de este varón que desde el primer comienzo, desde el momento 1 de la historia, ya podemos ver que no era un muchacho común, no era un mendigo más, sino que a través de esta palabra pude ver que aún en su condición, aún teniendo esa discapacidad física, él se encontraba allí aprovechando una buena oportunidad. Él mendigaba, así que habría sacado cuentas. Va a pasar multitud por acá, va a haber más gente de la que hay normalmente, así que qué mejor que ir hasta allá para pedir limonas y obviamente al ver más gente iba a tener más dinero para poder subsistir. ¿Quién no lo hubiera pensado así? Así que ya con la entrada de esta palabra, dónde se ubica él, qué es lo que hace él en medio de una situación donde no podía ser parte, él, sin embargo, a pesar de su condición, se hizo parte y fue parte de ese movimiento al que quizás nunca nadie lo hubiera llamado. ¿Quién se haría cargo de llevar a alguien que no veía, que había que llevarlo, que había que guiarlo? Entonces, de él mismo nació el poder estar y ser parte de aquello que pasaba en aquel momento. Y una de las cosas que les quiero hablar, que me asombra de este muchacho, este hombre, este varón, es que desde un comienzo, él comienza a rechazar toda limitación. Es como que se resigna a tener esa condición. Y lo primero que destaco, por eso llamé así a esta prédica, es el rechazo innato que tiene este varón de no seguir en esa condición, de no ser parte de la clase a la que pertenecía, mendigos. Él no quería formar parte de ello desde un comienzo. Dice, una limitación es cualquier cosa que te retiene o que te limita a hacer lo que Dios estableció en tu vida. Dios te creó y estableció un potencial sobre ti. Y en nosotros cae la responsabilidad de poder desarrollar ese potencial. Todos tenemos un potencial de Dios, pero también hay un enemigo que tiene una agenda diaria para que en tu vida tú no desarrolles tu potencial, a ti no se te revele la identidad de Cristo y no puedas llegar a alcanzar todas las cosas que han sido designadas para vos de parte de Dios. Es una agenda contraria a la voluntad de Dios. Es una agenda que va en contra de la voluntad del Señor. Pero lo más preocupante es que muchas veces nosotros mismos formamos parte de esa agenda, haciendo y determinando con nuestras actitudes que la voluntad de Dios no se revele en nuestras vidas. Bartimeo rehusó la limitación de ser ciego. Yo pensaba y trataba de pensar cómo él pensaba en ese momento. Yo decía, Señor, se resistía a ser ciego. Es como en este tiempo
ver a un discapacitado que no tenga piernas y anda en silla de ruedas y que se resista a no caminar. Que vos lo veas en silla de ruedas y lo escuches decir, no, yo no me voy a quedar en esta silla de ruedas para siempre. Y vos dirías, en tu naturalidad, flaco, pero no tenés piernas. O sea, ¿quién apoyaría la fe de esa persona que se resiste a que algo natural lo pueda frenar? Bartimeo no quería que esa limitación defina su vida. Estaba dispuesto a hacer todo con tal de salir de esa situación, con tal de salir de esa condición. Quería tener una vida diferente. No quería que eso lo condicione ni en su presente ni en su futuro. Y yo me preguntaba, yo veía en él la discapacidad física que tenía. No podía ver. Necesitaba quizás de alguien que lo llevara a todos lados. Porque dice que, bueno, más adelante en la palabra le pide el Señor que recobre la vista. Así que recobrar la vista significa que en algún momento tuvo la vista, pero ahora no. Ay, Jesús. ¿Cuántos de nosotros permitimos que las limitaciones personales, no físicas, las limitaciones de la mente, condicionen nuestra vida? ¿Cuántos permitimos que una limitación defina el futuro de cada uno de nosotros, defina el futuro de tu familia, de tus hijos? Muchos arraigados a las limitaciones, muchos vivimos con limitaciones en la mente y eso limita también nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. Muchas personas que no tienen trabajo, me he escuchado que me han dicho, no, ya fui a buscar y no encuentro, ya me levanté de madrugada y las puertas se me cierran. Arraigados a ese lugar, arraigados a las puertas cerradas, limitaciones que se ponen en la mente y dice, bueno, no, quizás no, Dios no quiere que trabaje. Decirle al que tenía al lado. Entonces, no van a buscar más trabajo, duermen hasta las 12, a las 14, a las 15, hasta las 16, porque ya no vas a encontrar trabajo, porque ya las puertas estaban cerradas y ya no tenés ganas de ir a buscar. Limitaciones que se ponen en la mente y que son trasladadas al corazón, porque vos creés que ya no vas a encontrar ningún trabajo. Limitaciones atadas a la improductividad. Limitaciones que no te dejan buscar frutos. Líderes que ya no saben qué hacer para que sus hogares felices vuelvan a venir las almas. Ya intentaron ayunar, ya intentaron orando, intentaron llamando. Las discípulas no responden. Y se quedan atadas a eso. Bueno, no fui llamada para ser líder. No fui llamado para el ministerio. Dios se equivocó cuando me llamó. Quizás quiso llamar al lado y justo me paré yo y me cayó a mí. Limitaciones que te atan a compañías que no te edifican. Muchos de los jóvenes y adultos que ministramos muchas veces con el famoso me estoy conociendo con alguien o ya lo último ya vienen, me caso, bendecime, pará, avísame que te estás conociendo. Pensando que la primer persona que encuentran va a ser su novio, va a ser su esposo, va a ser el padre de sus hijos. Y por ahí se llevan por emociones. No buscan la consulta del Señor, no buscan la presencia de Dios, no buscan a sus autoridades para que los aconsejen.
y se limitan a una persona que le dijeron, hola, qué linda que sos, y ya, como nunca nadie antes le dijo, y ya se enamoraron. Ese es del Señor. ¿Qué Señor? Es la pregunta. Personas atadas a compañías que no te edifican, limitados a no abrir su corazón al Señor y preguntarle qué es lo que realmente te conviene. Personas resignadas. Las limitaciones nos hacen resignar, nos traen en el corazón ese sentimiento de resignación, de frustración. El límite es una pared delante tuyo que no te deja pasar para el otro lado, pero en esta noche Dios los quiere romper para que puedas ver qué hay detrás de tu realidad. La falta de progreso, la falta de trabajo, la escasez que provoca las limitaciones, y no solamente escasez económica, sino escasez en tu corazón, escasez en la mente, escasez en los sueños, en los anhelos, porque cada uno de ellos se va muriendo, se va deteniendo, se van durmiendo cuando vos pones un límite y no querés traspasarlo. Pero dice la palabra de Dios ahí en el versículo 47, dice que oyendo, decirle al que tenés al lado, oyendo, gritale, gritale. Qué obedientes que están todos, ¿eh? Que era Jesús de Nazareno, dice que comenzó a dar voces. Decirle al que tenés al lado, era ciego, pero era más vivo que vos. El ciego no dependía de su discapacidad. El ciego no dependía de ese límite que tenía en su cuerpo. Él dependía de lo que tenía. Y él tenía voz. Los mendigos, si ustedes buscan en el diccionario, la palabra mendigo dice que es una persona que está acostumbrada a pedir, que vive de pedir. Y dice que cuando escuchó que Jesús estaba pasando por ese lugar, porque habrá preguntado porque no veía nada, obvio, dice, che, ¿qué es ese tanto revuelo? ¿Qué tanto se juntan ahí en Remanente Santo? Dice, es que Jesús está pasando por ahí. Aplaudile al Señor. Jesús está pasando por aquí. Cuando tenés los discernimientos despiertos, podés escuchar la voz de Dios y el poder de Dios se hace tan palpable, tan sensible a tu espíritu que lo podés reconocer. Y cuando le dijeron que era Jesús el que estaba pasando por ahí, este ciego se transformó. Bartimeo cambió su postura, cambió la actitud. Seguramente se le vino a la cabeza de aquel tal Jesús que había escuchado nombrar. Quizás no habrá sido la primera vez. Quizás anteriormente había escuchado de ese tal Jesús de Nazaret que hacía milagros. De ese tal Jesús de Nazaret que sanaba enfermos, que perdonaba pecados. Aquel Jesús de Nazaret que liberaba endemoniados, que resucitaba muertos. Así como nosotros escuchamos cada vez que venimos a este lugar testimonios del poder de Dios. Y no solamente lo escuchamos, sino también los vemos. ¿Cuántos nos han visto? ¿Cuántos nos tienen al lado? Alguien que ha sido transformado por el poder de Dios. Alguien que vivía en una familia destruida y hoy puede vivir bajo el amor y la paz del Señor. Alguien que seguramente está aquí, que es testigo y es un testimonio del poder de Dios. Donde han dejado las drogas, han dejado el choreo, donde han dejado el alcohol y Dios ha podido transformar sus vidas.
De ese Jesús, de ese tal Jesús que había escuchado, hoy vuelve a escuchar. El poder de Dios estaba ahí fluyendo en esa atmósfera. Usted imagínese a Jesús caminando por ese lugar. No prácticamente cerca de donde estaba Él, pero sí pasando por allí. Bartimeo, cuando escuchó a Jesús que pasaba por aquel lugar, comenzó a llamarlo. Y así comenzó a acercar el milagro que él tanto necesitaba. Bartimeo tuvo una actitud que salió dentro de su ser. Quizás era la necesidad que él tenía. Quizás era lo que tenía por mucho tiempo en su mente, de no resignarse a ser siempre un mendigo, aunque la sociedad estaba designado a que una vez que perdías la vista no podías hacer más nada que pedir para sobrevivir. Pero él no quería eso, él estaba resignado. Pero la actitud que tuvo Bartimeo cuando escuchó que Jesús estaba pasando por allí, cuando le dijeron: Jesús de Nazareno, el que hace milagros, es el que está pasando, porque había una revolución, muchas cosas se escuchaban mientras él enseñaba, seguramente porque era un maestro. Dice que todos los maestros y rabí, mientras caminaban, enseñaban a sus discípulos, a toda la multitud que se le acercaban, y se iban produciendo más milagros. Seguramente estaba escuchando algo más que Jesús estaba haciendo. Entonces, esa actitud de poder levantarse y clamar hacia Él fue algo que cambió su vida para siempre. Fue la actitud precisa que transformó y definió todo en su vida. Apláudele al Señor. La actitud correcta de Bartimeo es la actitud de un vencedor, es la actitud de un conquistador. ¿Cuántos son vencedores en esta noche? ¿Cuántos tienen ese espíritu de conquista? Amén. Eso le determinó a Bartimeo cambiar su vida de una vez y para siempre. Porque cuando Jesús pasaba por allí y él escuchó y Bartimeo lo llamó, algo comenzó a transformarte antes de que llegue el milagro. Y yo declaro que a través de esta palabra algo se está transformando dentro de tu vida y que tu milagro sí o sí, o sí, o sí, esta noche desciende sobre vos. Hay una actitud de guerrero, hay una actitud de vencedor, que es el que tienes que tener para alcanzar tu milagro. ¡Santo! Habrá dicho: esta es mi oportunidad. Está Jesús pasando por aquí. Es lo que yo necesitaba. Era lo que yo estaba buscando. Pero para poder tener esa actitud correcta, había algo en su mente que lo tenía bien direccionado. Sabía lo que quería. Quiero preguntarte en esta noche: ¿vos sabés bien lo que querés? Reformulo la pregunta. ¿Qué querés en esta vida? ¿Querés que Jesús cambie o transforme tu vida? ¿Estás pensando solamente en esas pequeñas cosas? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Qué me voy a poner mañana? Ay, no sé si tengo para la SUBE. Voy a pedir, ya que estaban hablando por el milagro, voy a pedir que se me cargue la SUBE. ¿Qué querés? Para tener la actitud correcta, debemos saber qué queremos. Decirle al que tenés al lado: ¿qué querés vos? La actitud que tomes a partir de esta noche marcará tu realidad.
Porque Jesús está pasando por este lugar y seguro algo en vos está siendo transformado. Es la actitud la que te define, es la actitud lo que transforma todo, es la actitud lo que cambia y transforma la realidad. Porque la realidad donde estás viviendo en este tiempo no debe ser lo que te define. No sé cuáles sean tus limitaciones, no sé dónde estás viviendo, pero digo, Señor, yo vivo en una villa, yo vivo en el fondo del barrio, no tengo posibilidades. Tu realidad no te define. Mis hijos están en la droga, no puedo sacarlos de ese lugar. Tu realidad no te define. Ellos van a ser pastores, pero lo tenés que aprender a ver, lo tenés que aprender a soltar en el espíritu. Tu realidad no te define. Tu economía no es todo lo que te define. Lo que te define es la actitud. Cambia de actitud. Cambia de actitud. Tu realidad no te define. Tu realidad no te define. Tu economía no te define. ¡Santo! ¡Arramayo Civiquea! Tu familia no te define. ¡Oh, Ramayo! Es que mis abuelos, es que mis padres. ¡Minga! Eso no te define. Lo que te define es poder de Dios en tu mente. Desarraiga, desarraiga todo lo que te estanca. ¡Santo! ¡Oh, Ramaya! Quiero destruir en esta noche toda ceguera espiritual que te impida ver el poder de Dios sobre tu vida. Amén. Hay una ceguera que es más peligrosa que aquella que tenía Bartimeo. Es la ceguera espiritual. La ceguera espiritual es la incapacidad de ver y percibir a Dios. ¿Cuáles son las cosas que te puedan traer esa ceguera espiritual, aún siendo hijo de Dios? El pecado, la desobediencia. Porque en realidad cuando nosotros estamos fuera de Cristo, antes de haber conocido al Señor, nosotros también éramos ciegos espirituales. La desobediencia, el pecado, te conducen a una ceguera espiritual, donde todas las personas no reconocen la verdad sobre Dios. Y aquí hay muchas personas que están faltas de la verdad. ¿Y qué te trae? ¿O qué no te permite hacer esta ceguera espiritual? A ver si alguien las reconoce. Ver las oportunidades que Dios te da. La ceguera espiritual obstaculiza tus sueños, tus anhelos. No te permite disfrutar de la abundancia que Dios tiene para tu vida, para tu casa, para tu familia. No deja que el obrar de Dios se desarrolle dentro tuyo. No deja actuar a Dios, ni mucho menos obrar en milagros. Pero, ¿cómo se quita esa ceguera espiritual? ¿Hay algo para tomar, pastora? Porque necesito 5 pastillas. No, la ceguera espiritual se va cuando entramos en comunión con el Señor, cuando escuchamos palabra de Dios, cuando la verdad comience a hacerse parte de nuestra realidad en nuestra vida. La palabra de Dios, el libro de la vida, el libro de tu vida, tiene que ser la guía espiritual que te conduzca a ver la realidad de Dios y las verdades que Dios tiene para tu vida. Amén. Dice la palabra de Dios en Ezequiel que Jehová lo lleva a Ezequiel en el espíritu a un valle de huesos secos. ¿Cuántos conocen esa historia? Dice que lo lleva a un lugar donde no había nada. Había muchísimos huesos secos.
Era un desierto, no había vida, no había chinos, no había mate, donde no había nada. Ese era el lugar donde Jehová lleva a Ezequiel en el espíritu. Y Dios lo lleva hasta allí para demostrarle a él el poder de Dios. Ezequiel solamente tuvo que obedecer para poder ver su poder. ¿Qué tuvo que hacer Ezequiel? Levante su mano ahí y diga: yo voy a obedecer y voy a ver mi milagro. Amén. Esa era la clave. Decirle al que tenés al lado: eso es lo que tenés que hacer. Era fácil. Ezequiel, cuando recibió órdenes, no dijo: ay, Señor, pero están muy secos. ¿Qué hago yo en medio de esto que me rodea? ¿Por qué me mandaste a esta familia? ¿Por qué me mandaste ese marido que tengo? ¿Por qué me mandaste a esa esposa? Decirle que tenía al lado: no se quejó Ezequiel. Jehová le dio instrucciones a Ezequiel para que él pueda ver el poder de Dios. Le preguntó a Ezequiel, Dios: ¿vivirán estos huesos, Ezequiel? Jesús te pregunta en esta noche, en ese lugar donde no ves vida, en ese lugar donde ves todo seco, tu ministerio, tu matrimonio, la relación con tus hijos. Dios te pregunta: ¿qué crees que vivirá? ¿Crees que se reconstruirá tu familia? ¿Crees que esa enfermedad en tu vida te va a condicionar por siempre? Allí donde no hay vida, allí donde no hay frutos, allí donde hay sequedad, donde no hay ríos de agua viva, Jesús te pregunta: ¿crees que algo pueda pasar? Allí, en el valle de los huesos secos, le preguntaba eso a Ezequiel, y Ezequiel decía: y solo tú lo sabes, Señor. No dijo: no, pero mirá acá los huesitos tan resecos, mal. Y quizás muchos contestamos así cuando Dios nos pregunta: ¿vos no crees que puede haber vida? ¿Vos no crees que puede haber restauración, sanidad, milagro? Pero mirá dónde estoy. Mirá quién soy. ¿Te acordás todo lo que dijeron de mí? Yo te vuelvo a preguntar, sabiendo lo que pasó en esta historia con Ezequiel, ¿crees que puede haber vida? ¿Crees que algo hoy Dios puede hacer? Dice que le fue mandado a Ezequiel a profetizar en medio de esos huesos. ¿Y qué hizo Ezequiel? Profetizó. Esta es una noche donde tú le puedes dar vida a ese valle de huesos secos, a esa familia donde está la destrucción, a esos hijos que están sumergidos en las drogas, en los vicios. Tú puedes hacer algo en esta noche, y así como le declaró a Ezequiel esta palabra, te la declaro a vos. Allí donde está pasando Jesús, tú tienes que proclamar algo. Tu voz se tiene que escuchar en esta noche. Y qué mejor que usar el poder de Dios sobre nuestras vidas y comenzar a profetizar. Ahí donde hay una familia destruida, profetiza: el Señor va a hacer algo a partir de esta noche. Yo sé que el poder de Dios va a tocar a mi esposo. Yo sé que el poder de Dios va a cambiar y a transformar a nuestros hijos. En el nombre de Jesús, declara, profetiza, declara la voz de los hijos de Dios. Vamos, iglesia, crea. Algo está sucediendo en la atmósfera. Usted puede recibir un milagro en esta noche.
profetice, profetice sobre aquello que no es para que sea. Dios te da poder en esta noche. Dios te da poder en esta noche. Y lo que vos ves en tu realidad va a empezar a ocurrir un milagro. Algo va a empezar a suceder. ¡Santo! A Ezequiel no le importó lo que veía. Que no te importa lo que veas. ¿Cuál es tu realidad? Usted profetiza en el nombre de Jesús y algo va a ocurrir en esta noche. Apláudale fuerte al Rey. ¡Ramaya! ¡Santo! Profeticé como me fue mandado, dice Ezequiel, y algo comenzó a suceder. Dice la palabra que se empezaron a escuchar ruidos, que cuando profetizaba Ezequiel hubo temblores. Así tiene que ser el clamor de los hijos de Dios. Así se tiene que escuchar la voz en el infierno. Tiene que temblar la tierra cuando usted habla, cuando usted ora, cuando usted clama, cuando usted pronuncia el nombre de Jesús. Los demonios tienen que temblar y huir de su vida. ¡Santo! ¡Hurramaya! Que conste que me entregaron retarde. Quiero ir terminando con esto. Algo de lo imprescindible de esta historia es poder silenciar las voces que no vienen de parte de Dios. Dice ahí en el versículo 48: y muchos le reprendían para que callase. Esta es la parte más mejor, les digo. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Yo decía, menos mal que no era una mujer, porque si no iban a decir todo, porque una mujer grita. No, era un varón. Decirle que tenías al lado, era un varón. Pero me sentí muy identificada cuando decía que la callaban y más gritaba. Dije, esa soy yo. Esa soy yo. Y dice que la voz de Bartimeo comenzó a escucharse con más fuerza. Imagínense el clamor de Bartimeo, sabiendo que ese momento, en ese lugar, estaba pasando el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que cargaba con un poder impresionante. ¿Usted sabe que Jesús tiene poder? Amén. Dice, cuando más lo callaban, más gritaban. Si hay un hombre con su esposa al lado, no la mire de reojo. ¿Quién me hace acordar? Cuando te estés aproximando a tu milagro, hay muchos que te van a detener para que no llegues a él. Hay muchas voces que se van a levantar para que Jesús no te escuche. Cuando te estás aproximando a tu milagro, hay muchos que se van a oponer. Pero la voz de tu fe, la voz de tu confianza en el Señor, en este tiempo debe ser más fuerte que la voz de tus enemigos. Son voces que te gritan y mucho más gritan, no las voces de los que están alrededor tuyo, los que te rodean, sino que las voces más peligrosas que podemos escuchar antes de que Jesús pueda soltar un milagro sobre nuestras vidas es la voz de nuestro interior. Son las voces que cuando vos te pones a clamar del Señor, hoy te voy a pedir por mi hijo, hoy voy a hacer guerra espiritual por mi hijo, yo sé que tú lo vas a levantar, y hay una voz que te dice, ¿por qué no te callas un poquito? ¿No te acordás qué hiciste ayer? ¿No te acordás lo que hiciste la semana pasada?
Y vos decís, no, Señor, yo sé que vos estás ahí. Yo sé, Señor, que cuando los hijos te claman, tú oyes y vienen esas voces a decir, ¿y quién te crees vos que sos? Fíjate dónde vivís. Fíjate tu familia. ¿Vos vas a ser igual que tu viejo? ¿Vos vas a ser igual que tu vieja? Y vos te resistís a esas voces que te acusan, esas voces que quieren apagar tu voz, tu clamor. Pero la clave es poder apagar esas voces del enemigo gritando. Y esa es la parte que más me gusta. Tu voz debe ser más fuerte que la voz de tus enemigos. Hay voces que te acusan constantemente. Hay voces que te harán recordar tu pasado, aún lo que hiciste hace 10, 20, 15 años atrás. Pero vos no las escuches. Vos determinaste a restringir tu identidad de hija, de hijo de Dios, y creer que eso te da poder para clamar. Porque cuando un hijo de Dios clama, el Padre oye. Y tiene que gritar en esta noche todo el pueblo de Remanente Santo. Vamos, clama, grita, apaga las voces negativas. Decile, Señor, yo en mi casa te serviremos, aunque sea lo último que haga, aunque sea mi última guerra, te voy a servir hasta el fin. Señor, no he sido la mejor hija, no he sido la mejor madre, pero sé que tu misericordia me alcanza. Hoy, Señor, declaro en el nombre de Jesús que mi hijo va a ser un pastor, que mi hijo va a ser una pastora, que mi familia va a resaltar en medio de mi barrio, porque la presencia de Dios nos alcanza, nos alcanza, nos alcanza. Grita, grita, grita. Jesús, Jesús, Jesús. Santo. ¿Quién no escucha la voz de un hijo? ¿Qué padre no acude cuando un hijo lo llama? Jesús, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Santo. ¡Urramaya! Y ahora cierro con esto. No la iba a hacer tan larga. Se me fue el tiempo. Miren lo que sucedió. Ahí en el versículo 50. Dice, él entonces, arrojando su capa. No voy a leer del versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose. Miren lo que sucede cuando usted grita. Así que cuando escucha a una mujer gritar, no la calle. Cuando clame al Señor, ¿no? Cuando le grita y le tira un plato, sí, ahí sí. De esa gritada no se vale decirle a la mujer que tenés al lado. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Esos que gritaban diciendo, deja de molestar al maestro. Tus enemigos se van a transformar. Y ellos mismos verán cómo te acercas al Padre. Ellos mismos verán cómo te acercas al Padre. Y el Padre te levanta cuando te llama el Padre. Prepárate, prepárate. Santo, Dios te está llamando. Dios te está llamando. Dios te está llamando a cambiar, a transformar. En el nombre de Jesús eso va a suceder. ¡Santo! Esa parte no iba, me la dio el Espíritu. Y dice, entonces arrojando su capa,
se levantó y vino a Jesús. En la antigüedad se le daba a los ciegos una capa como distintivo de su discapacidad. Le servía también como fuente de ingreso, porque los ciegos acostumbraban a tirar esas capas ahí donde debían poner todos aquellos que pasaban una limosna. O sea, era la habilitación del puesto en criollo. Le servía como fuente de ingreso, colocándose como merecedores de limosna. Y era eso la única entrada económica, la única forma de subsistir que tenían esa clase de personas. Dice la palabra que al instante que Jesús los llamó, decirle al que tenés al lado, prepárate que Jesús te está llamando. Decirle, no, te está llamando a vos. No, te está llamando a vos, decirle. No me hagas enojar. Ay, no. Sí, te está llamando a vos. Dice que al instante que escuchó la voz de Jesús que lo llamaba, se deshizo de su capa. Wow. Dice, y esto era evidencia de una convicción real que había recibido cuando escuchó la voz del Señor que lo llamaba. Deseaba, añoraba, no sé de dónde lo sacó, pero él se determinó a no ser un ciego de por vida. Y encontró la posibilidad en el momento justo. Hoy es ese momento justo. Hoy está pasando Jesús para hacer un milagro. Pero hoy te tiene que dar la convicción en tu mente y en tu corazón que tu vida, a partir de este llamado, nunca más va a ser el mismo. Nunca más va a ser la misma. Te tienes que despojar. Te tienes que despojar de esa capa. Te tienes que desaferrar a todo aquello que forma parte de tu pasado, porque solo así, despojándote de esa capa, Dios podrá alcanzar ese milagro y transformar tu vida para siempre. ¡Ah, Señor! Hoy tu vida cambia, hoy tu vida cambia, iglesia. Dice en Filipenses 3:7 la palabra del Señor. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Tenés que desecharte de esa capa que no te deja alcanzar ese milagro en esta noche. Tenés que despojarte de esa creencia, de esa manera de pensar, de ese sentir que hay en tu corazón. No sé si una falta de perdón, no sé cuál será tu capa, pero te tienes que despojar en esta noche de aquello para poder recibir la transformación genuina de parte de Jesús. Para el mendigo, esa capa era lo más importante que tenía. Muchas veces me han preguntado por mi hijo. ¿Cuántos saben que tengo un hijo? 3 personas. Bueno, tengo un hijo. Y yo cuento el proceso que tuve con él, lo voy a hacer velozmente. Y para poder establecer una relación con el Señor, tuve que entregar a mi hijo, arrancarlo de mi corazón para que el Señor pueda obrar. Porque todo lo que yo hacía no daba resultado. Lo consentía, le daba todo lo que quería, todo lo que pedía. Y eso le bastó a él para crecer en un mundo donde no veía el valor de las cosas que yo le daba. Él no sabía cuánto costaban, solamente las pedía y las tenía. Pero llegó un momento que la rebeldía de la edad de la adolescencia llegó a su vida, como a todos nos pasa, y se lo tuve que entregar al Señor. Hice un ayuno de 3 días porque cada vez era insostenible la relación, y bajo un ayuno de 3 días le pedí la dirección al Señor
de qué era lo que tenía que hacer con él. Y bajo ese ayuno pude obrar y hacer algo que yo jamás hubiera hecho sin la dirección del Señor, que fue decirle a mi hijo que ya no podía vivir conmigo, porque no se sujetaba a las reglas que había en mi casa. Nosotros vivíamos solos. Y cuando yo no estaba, ustedes conocerán, ustedes sabrán lo que puede ser un adolescente varón cuando no tiene adultos responsables que lo estén vigilando. Así que entregué esa capa y me costó, después de ese momento, arrancarlo cada día de mi vida, de mi corazón, para que Dios pudiera obrar. Porque yo le pedía insistentemente al Señor, ¿por qué no lo transformás? ¿Por qué no tocás su corazón? Y Él me decía, pero ¿por qué vos no me dejás? Y yo le decía, Señor, ya hice lo que tenía que hacer. Y dice, sí, pero todavía no lo entregaste en tu corazón. Todavía lo tenía atado a mí. Y eso me producía muchísimo dolor. Así que oré, le entregué cada día a mi hijo en oración. Y en un momento sentí que se desarraigaba de mí. Pero no lo abandoné. Solamente lo dejé en las mejores manos, que son las del Señor. Esa es una capa que impedía no solamente que yo pudiera crecer en mi ministerio libremente, porque obviamente que duele, obviamente que nadie buscaría terminar una relación con un hijo, con un familiar tan querido de esa manera. Pero hay veces que cuando no entienden por las buenas, el Señor permite que nos rompamos la cabeza contra la pared por testarudos. Y así llegamos a entender la voluntad de Dios. Dios hizo su obra. Solamente falta que pueda venir a congregarse y a volverse otra vez su siervo. Pero no hay ningún día de mi vida que yo no lo declare siervo del Señor. Y aunque sea el último suspiro, el último día de su vida, que se lo tenga que llevar al Señor, yo sé que va a venir. Esa capa se tiene que despojar. Hay alguien a quien tenés que soltar. Quiero que te pongas de pie, iglesia. Hay alguien que tenés que soltar. Hay una relación que tenés que dejar, te dijo el Señor. Hay personas que te están atando a una capa que no te dejan avanzar. Hay relaciones, dice el Señor, que están impidiendo tu transformación. Hay algo que hoy tienes que dejar para que el milagro de Dios suceda en tu vida. Quiero que cierres tus ojos y que escuches esta porción de la palabra. Respondiendo, Jesús le dijo, cierra tus ojos. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Vamos, clama. Es algo que va a definir tu vida, este pedido, este clamor. Es algo que definirá tu vida a partir de esta noche. Quiero oír tu voz. Jesús está pasando por este lugar y está escuchando el clamor de tu corazón, ese que grita por las noches aferrado a tu almohada diciendo, Señor, ¿por qué? Que hoy late por sentir tu aliento, sálvame hoy. ¿Por qué a mí, Señor? Quiero verte cara a cara, quiero oír. Pero la voz del clamor de los hijos tiene que ser más fuerte. Grita por tu milagro.
Señor. Grita hasta alcanzar, retener la atención de Jesús en esta Renueva noche. toda la esperanza de este corazón. ¿Qué quieres que te haga? Que hoy late por sentir tu aliento, sálvame, oh Dios. Quiero ver Y él le dijo, maestro, quiero recobrar la vista. Hay muchos ciegos espirituales en esta noche. Que hoy el cielo se va a abrir y va a quitar toda ceguera para que veas más allá de tu realidad, para que veas a Dios en tu familia, para que veas a Jesús en medio de tu matrimonio. Él tiene que estar ahí, Él tiene que ser parte de ti. Quiero verte cara a cara, quiero oír tu voz. Quítate esa capa de depresión, suelta esa capa de vicios, lo que está perturbando tu alma, tu mente, tu espíritu. Renueva toda la esperanza de este corazón. Que hoy late ¿Qué por quieres sentir que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Vamos, quiero grita. verte cara a cara, Grita. quiero oír tu Jesús voz. escucha a tus hijos, el clamor de cada uno de ellos. Declaro que su voz será más fuerte en medio de la soledad, en medio del desierto, en medio de la angustia, de la depresión. Su voz será más fuerte. Grita, iglesia, grita.